Muy buenas a todos, espero que todos se encuentren bien y en esta oportunidad estoy nuevamente con un gran investigador y la verdad también mejor persona como lo es el doctor Diego Alonso, a quien Bueno, agradezco mucho la oportunidad de estar nuevamente con usted compartiendo todo su conocimiento y en definitiva también que pueda dar una parte de su tiempo a estas instancias, digamos, de aprendizaje, ¿no? La ujú. vez anterior estuvimos charlando sobre el fitness infanto-juvenil y específicamente en una población, digamos, tiene sobrepeso, obesidad y que en definitiva es sedentaria, pero en esta oportunidad vamos a ir a otra población que quizás sale de esos parámetros más tradicionales, ¿no? Como lo es quizás hablar del entrenamiento de la fuerza, Ujú. de la hipertrofia y como bien recibimos un comentario anteriormente, que es bueno en ocasiones también voltearse a ver otras poblaciones y como bien dice el título de esta charla, vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con la preparación física, el entrenamiento y otros aspectos de la aptitud física en lo que se denomina atletas tácticos o, digamos, policías, bomberos y otras fuerzas. Así que antes de comenzar, quizá el doctor Diego Alonso nos podría dar una breve descripción de su profesión, digamos, de lo que es él en esta área de la actividad física y si ha tenido algún acercamiento con este tipo de poblaciones de atletas tácticos. Sí, bueno, pues en primer lugar, muchas gracias Eugenio por invitarme de nuevo a tu canal. Para mí, pues bueno, es un placer y un privilegio, como siempre, compartir conocimiento y compartir experiencias contigo y con todas las personas que visualicen estos vídeos. Y bueno, como bien has indicado, pues parte de mi desempeño, aparte de la investigación, es el trabajo, el entrenamiento, la preparación física de las personas que están vinculadas a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto pues policías, en este caso nacionales en España, guardias civiles, policías municipales, ¿no? Locales, de los diferentes municipios, también bomberos y militares, fuerzas especiales y demás, ¿no? Realmente la experiencia que tengo no es solamente de las personas que opositan, que son aquellas personas que tienen interés en formar parte de estos cuerpos y fuerzas y que trabajan para ello, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la preparación física como también desde la teoría y sus diferentes evaluaciones que tiene el proceso selectivo, como también personas que desempeñan ya su función, tanto policial como bombero, como cualquier tipo de cuerpo, y evidentemente pues aquellas fuerzas especiales que demandan unas necesidades, unas características físicas, psicológicas, emocionales que son especialmente particulares, ¿no? Por la complejidad de las funciones y de los roles que desempeñan. Entonces, de alguna manera, la preparación física que se lleva a cabo, desde luego, es individualizada, no solamente atendiendo a las características de la persona y de las necesidades que tiene, sino también dependiendo de la función o el rol que va a desempeñar. Evidentemente no es lo mismo una fuerza especial policial que un bombero, ¿no? Las necesidades y sus capacidades y su desempeño, sus roles son diferentes. Por tanto, el entrenamiento también va en consonancia a ello. Sí, me parece interesante ese punto que abarca en el sentido de que hay también ciertos requisitos que son psicológicos, ¿no? Que hay un estrés de por medio de la labor y que no solamente es mejorar la aptitud física. Eso creo que es un punto importante a tener presente cuando quizás programamos el entrenamiento, cuando programamos distintos aspectos al momento de sus labores y digamos, esto también me da paso a poder hacer una pregunta inicial Uh -huh. sobre aspectos como, por ejemplo, si la composición corporal es un factor importante, ¿no? Para el desempeño, por ejemplo, de esa prueba cuando eh, aspirantes a la policía o a distintas fuerzas, en definitiva, Uh -huh. van a jugar un rol importante para poder superar estas pruebas que, como sabemos, son pruebas físicas o una parte de las pruebas son pruebas Sí. físicas. Entiendo que hay otras que son más, digamos, de carácter psicotécnicas. Hay otras pruebas que tienen otro sentido, pero en lo que nos
abarca en este momento, ¿cierto? En las pruebas físicas hay un rol importante en la composición corporal y en definitiva después su labor, cuando ellos salen al campo laboral, es también estar en definitiva bien preparados. Ese bombero, ¿cierto? Que tiene que subir la escalera para quizás rescatar a una persona de un piso, un quinto piso, incluso un piso, digamos, mucho mayor en número. Entonces, ¿cuáles podrían ser ciertas estas recomendaciones para aquellos chicos que quizás están viendo esta charla y quieren en definitiva apuntarse a superar las pruebas de buena manera? Sí, bueno, en primer lugar, cabe destacar que la primera función, ¿no?, de las pruebas físicas de cualquier oposición, proceso selectivo, es garantizar que esa persona se encuentra en unas condiciones o una aptitud física adecuada para desempeñar la función a la cual está opositando, ¿no? Por decirlo así. En este sentido, las pruebas de bombero son diferentes a las de policía nacional, son diferentes a un guardia civil, es diferente a un militar. ¿Por qué? Porque la función o el rol que se va a desempeñar es distinto, ¿no? Entonces, dentro de uno de los factores que condicionan el rendimiento en cualquier prueba física o cualquier competencia que pueda ser también deportiva, está la composición corporal, ¿no? Contrariamente a lo que muchas personas piensan en cuanto a lo que es un cuerpo y fuerza de seguridad del Estado, el estar demasiado hipertrofiado, con demasiada masa muscular, a veces puede penalizar, ¿no? Lo que se busca es una persona equilibrada, una persona que desempeñe las funciones de una manera adecuada y en este sentido las pruebas normalmente son o tienden a tener una perspectiva integral. Es decir, no solamente estamos hablando de personas que sean muy fuertes, sino que también tienen que ser ágiles, tienen que tener una buena capacidad aeróbica y tienen que tener también otro tipo de capacidades como la agilidad, como la velocidad, como el equilibrio, que son tremendamente importantes para su función. De hecho, he preparado un PowerPoint para que se pueda ver un caso que es bastante recurrente, que son las dominadas. Es una prueba que viene en los procesos selectivos de múltiples procesos, como pueden ser bombero, como puede ser policía, y en ella, a ver, creo que no se ve, ¿verdad? Ahí sí se ve. Ahora sí, vale, perfecto. Bueno, pues en estas pruebas existen artículos donde se han, digamos, analizado los diferentes factores del rendimiento en una prueba como la dominada, ¿no? Y donde se ve que una gran masa muscular que consecuentemente o de manera general conlleva una mayor ganancia de fuerza y por tanto se podrían hacer mayor número de dominadas, puede llegar a penalizar. Es decir, al final lo que se tiene que buscar es un equilibrio entre la fuerza y el peso a levantar. Evidentemente, tanto el porcentaje de masa grasa como la cantidad de masa grasa van a penalizar, porque al final es un tipo de masa, un tipo de tejido que no es funcional. Sin embargo, también se observa digamos, una relación negativa entre grandes niveles de masa muscular y la capacidad de rendimiento en dominadas. Por tanto, el entrenamiento de hipertrofia, y muchas veces es una de las cosas que yo les suelo decir a las personas que entrenan conmigo y que tienen ese concepto equivocado, una persona, un aspirante a un cuerpo y fuerza de seguridad del Estado no es un culturista, o sea, no es una persona que está buscando la hipertrofia como método de rendimiento, ¿no? No les van a aprobar o darles el apto por tener mayor masa muscular, sino por realizar el mayor número de dominadas. Y se ve, en consecuencia, que tiene que haber un equilibrio entre el peso de la persona, el peso corporal, su composición corporal, la cantidad de fuerza que levanta y, evidentemente, es la relación que existe con los músculos que estén implicados en ese levantamiento. Por tanto, sí, no solamente para el proceso selectivo como aspirantes, sino también dentro de lo que es el rol o la función policial o la función militar o la función de bombero, la composición corporal va a tener una incidencia o una consecuencia muy, muy importante. De hecho, existen también estudios científicos que dicen que dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la mayor incidencia de lesión ocurre en la zona lumbar, por falta de fuerza y por exceso de grasa. Esto es debido a dos situaciones. La primera porque muchos de ellos pasan también tiempo en oficina y por tanto ese nivel de sedentarismo hace que disminuya la fuerza de la zona core y evidentemente también aumente la masa grasa. Y por otro lado porque muchas de esas funciones o en algunos de sus
de sus características puede ser también llevar muchas cargas, muchos pesos, no tener el lumbar especialmente fuerte y también mucho tiempo de pie en bipedestación, ¿no? Pues haciendo controles o llevando o portando diferentes cargas desde una posición estática. Por tanto, es muy importante el controlar la composición corporal y acompañar no solamente lo que es la preparación física, sino también con una buena alimentación. Total, sí. Y en definitiva es un buen punto el que comenta de, digamos, que después muchas labores son de carácter sedentario, de oficina, digamos, de estar en la comisaría o en definitiva el cuartel o en donde tenga que desempeñar esa labor más de carácter administrativo. De hecho, yo tengo amigos acá en Chile que son policías, aquí se le denominan carabineros, Sí. y me comenta, digamos, de que, claro, no, como parte de la institución, no hay un momento obligatorio, por decirlo de una manera, para ir al gimnasio o ir a algún tipo de preparación física, pero que sí existe el tiempo por parte del funcionario policial para poder ir de manera individual, digamos, a ir a realizar algún tipo de actividad física, solo que parece ser que claro, finalmente Chile, y en el caso particular, es una población mayormente sedentaria y digamos también ahí el cuerpo policial es parte de Chile y en definitiva es parte de la población chilena y se ve que en definitiva no hay una cultura de actividad física a modo de motivación intrínseca, digamos, o incluso para desempeñar una mejor labor dentro de lo que corresponde su labor policial. Y un paréntesis a modo de anécdota, yo postulé, digamos, a la PDI que se denomina acá, que es la Policía de Investigaciones, algo así como la FBI de Estados Unidos, pero bueno, por mi no muy buen desempeño en la secundaria, que aquí la enseñanza media, para poder entrar, bueno, hay una prueba psicotécnica, una prueba también de psicológica y de aptitud física, pero también hay una prueba de puntaje de lo que hoy en día, si no me equivoco, es la PTU, antes era la PSU, una especie de transición de la secundaria a la universidad. Entonces había que tener un puntaje mínimo, el cual yo no alcancé, digamos, pero bueno, estamos en otro rubro que es la actividad física y quería comentar eso a modo de anécdota, pero que me fue bien al menos en las pruebas físicas. Así Sí, que... bueno, es interesante también tener esas experiencias porque al final, de alguna manera, pues te permite empatizar y ponerte un poquito mejor en situación, ¿no? De las funciones, de los requerimientos y de lo que realmente pues, se le va a demandar dentro de lo que es su trabajo, ¿no? Su rol. Sí, sí, sí. Y de hecho, cuando yo estuve en la enseñanza media, que es la secundaria, tuve un compañero que postuló a la policía, a carabineros, y esto es un punto importante porque yo recuerdo que él participó, digamos, como de una preparación física de un entrenador que, en definitiva, preparaba a aspirantes a la policía en base a las pruebas que iban a medir una vez estuviesen en las pruebas, pero en base a lo que él comentaba en clases cuando nos encontrábamos, en ese entonces yo no estaba ligado a la área ni nada, pero ahora que estamos en esta charla recuerdo un poco y recuerdo que él comentaba de que no le iba muy bien en la parte de la preparación física, que se cansaba demasiado, de hecho en algún momento se lesionó, y era porque justamente él era un poquito sedentario, estaba un poquito en sobrepeso y no había una individualización en la preparación física para cada uno de los aspirantes. Quizás habían ciertos matices, pero en definitiva no era una individualización muy, muy acertada. Y por eso yo quería preguntar aquí, y que me parece que es una buena pregunta, si en la población general, ¿no? Siempre hablamos de principios de la individualización para, en definitiva, ir a abarcar de mejor manera el programa de entrenamiento. Entonces, si tenemos aspirantes a la policía o a cuerpos de bomberos, ¿es importante también seguir estos principios? O si en definitiva todos van a ir a hacer la misma prueba, ¿no deberíamos tener estos principios en cuenta? Desde mi opinión, creo que sin lugar a dudas que sí, pero si nos puede comentar un poquito más en detalle sobre aquello. Bueno, uno de los principales motivos de fallo, ¿no? De no lograr
el superar estas pruebas físicas es precisamente la carencia de individualización, ¿no? Por lo menos aquí existen los grandes grupos masificados que, bueno, al final lo que hacen es seguir un patrón de entrenamiento dado, un diseño que puede estar mejor o peor, pero que es único, con leves modificaciones en función de niveles, ¿no? Nivel novato o iniciado, nivel intermedio y nivel avanzado. Al final se trata de conseguir el apto en esas pruebas, ¿no? Y hay que estudiar muy bien cuáles son esas pruebas y, en consecuencia, también conocer en el deportista cuáles son sus capacidades, ¿no? Tanto potencialidades como debilidades. En este sentido, el entrenamiento lo que tiene que hacer es potenciar aquello que realmente se le da bien y disminuir o mitigar el efecto de aquellas pruebas que son más débiles. El problema viene cuando la distribución de cargas y el contenido no se adapta a las necesidades y las posibilidades de esa persona y, por tanto, pues se provocan sobrecargas que, desde luego, al final llevan a una lesión o a no conseguir los objetivos. Al final, las pruebas de selección son unas pruebas que normalmente suelen ser equilibradas y todo el mundo tiene pruebas que se les da mejor y pruebas que se les da peor. Entonces, el hecho de individualizar el entrenamiento tiene que ser algo central. De hecho, lo primero que hay que hacer es evaluar a esa persona desde una perspectiva integral, no solamente desde el punto de vista físico, sino también los antecedentes de salud, los riesgos de lesiones que pueda llegar a tener, cuáles son sus condicionantes, ¿no? Esos factores externos e internos que pueden condicionar a una persona. Hay que tener en cuenta que muchos aspirantes o opositores son personas que no solamente se dedican a este proceso selectivo, sino que también tienen su vida. Y su vida puede ser, pues, su trabajo, con sus horas, puede ser residir en una población donde tiene unos medios materiales mejores o peores, donde tienen unas horas límite, donde tienen familias o donde incluso, pues, tienen ciertas contraindicaciones para hacer ejercicio en algunas de las pruebas, ¿no? Unas lesiones o cualquier tipo de características. Con lo cual, todo este tipo de situaciones tienen que ser evaluadas por el preparador físico para poder diseñar un entrenamiento individualizado que se adapte a sus necesidades, a sus objetivos y que al final mantengan a esa persona con seguridad adherida a ese programa de entrenamiento y de esa manera pues conseguir la eficacia, ¿no? Es muy, muy vergonzoso y muy lamentable cuando veo estos grupos masificados que al final es chocolate para todos y ya sabemos desde el punto de vista, ¿no?, más técnico que hay gente que no es chocolate, que es chocolate blanco, otros con café, otros con nata y tenemos que buscar eso, ¿no? Y eso es la grandeza al final de individualizar el entrenamiento. Sí, totalmente. Al final, muchas veces creo que no solamente en esta población, sino que en definitiva en todo el espectro del entrenamiento, uno busca estar más saludable entrenando, ¿no? Y finalmente cuando uno entrena y no hay una progresión adecuada y en definitiva cuando no se respetan los principios del entrenamiento o no se entiende, ¿cierto?, de que, como bien usted dice, estamos frente a una persona que tiene días malos, que tiene días Claro. muy buenos, que durmió quizás mal, donde quizás programamos la carga en base al RM histórico. Al final, muchas veces entrenar es estar peor de salud que cuando no entrenaba, y eso me parece que está peor, gastando Sí, mucho más dinero, yendo y al aquí kinesiólogo. cobra valor una frase que suelo decir mucho, que es no se trata de entrenar mucho, se trata de entrenar mejor. O sea, más no tiene por qué ser mejor. Es decir, la dosis, el estímulo que nosotros aplicamos en un entrenamiento tiene que ser el suficiente para generar una respuesta que al final se cronifique en una adaptación. Si nosotros nos pasamos en ese estímulo, la respuesta va a ser muy aguda, no va a haber adaptaciones y al final lo que sí que pueda haber son lesiones, ¿no? Entonces, el entrenador, el preparador físico, lo que tiene que tener muy en cuenta son todos los factores que rodean a ese aspirante, a ese opositor y planificar entrenamiento de acuerdo a ellos, sabiendo que al final el entrenamiento es algo que es modificable. Es decir, yo puedo planificar algo, puedo programar algo, pero es susceptible de cambios y eso hay que tenerlo en cuenta. Es cierto, sí. Al final, la preparación física para lo que sea es más que esa frase, ¿no?, del just do it, de solo hazlo, porque hay diferentes determinantes en la actividad física, la motivación, descanso, factores externos, socioecológicos, en definitiva, varios aspectos que se deberían tener enfrente. Y también es interesante, ¿no?, donde uno habla de que, claro, hay que individualizar la preparación física para las diferentes pruebas que hay al momento de entrar a algún cuerpo
de fuerza o de seguridad, pero creo que también es interesante charlar un poquito sobre, por ejemplo, en relación a estas pruebas físicas, para entrar a estos cuerpos donde entiendo que, por ejemplo, puede variar según el país. Tengo entendido, si estoy Sí. mal me corrige, de que, por ejemplo, en España hay una diferenciación por sexos, donde hay otros países que no, por ejemplo. Sí, de hecho, mira, voy a compartir con todos pues una tabla que hice hace un tiempo ya, donde, pues bueno, comparo diferentes cuerpos policiales en diferentes países, las pruebas que se llevan a cabo y si existen diferencias en el baremo, en la calificación de las pruebas en función del sexo y en función de la edad, ¿no? Y vemos que a pesar de que la función policial es similar, al final las funciones y los roles policiales van a ser muy idénticos en todos los países, las pruebas que se administran son diferentes, ¿no? Por ejemplo, en España, para el acceso al Cuerpo Nacional de Policía, se llevan a cabo una prueba de 1000 metros, una prueba de dominadas en el caso de los chicos y suspensión en barra en el caso de las chicas, y un circuito de agilidad que es idéntico para los dos, ¿no? Y no existen diferencias por edad en ese sentido. Y sin embargo, nos vamos a Estados Unidos, ¿no? A Los Ángeles, y hablamos pues de que hay un circuito donde se debe de portar un peso de 35 kilos a través del circuito, donde hay que saltar unas vallas, una es de madera, otra es de cadenas, y donde también hay que hacer un sprint final. Si nos vamos, por ejemplo, a Hong Kong, ¿no? Vemos pues, que tenemos una prueba de 500 metros, tenemos pruebas de velocidad de ida y vuelta, tenemos un salto vertical y una fuerza de presión manual. Con lo cual, al final, estamos viendo que tienen un sentido, o sea, al final siempre se está valorando la fuerza, se está valorando la resistencia, se está valorando la agilidad, pero las pruebas que se utilizan son diferentes. En algunos países hay diferencias por sexo y en otros países, como por ejemplo en Alemania, dependiendo de la edad que tengas, las pruebas o los baremos son más sencillos o más difíciles. En consecuencia, esto nos indica que a lo que se busca dentro de la función de cualquier cuerpo y fuerza de seguridad del Estado es que esas pruebas garanticen que el desempeño posterior va a ser bueno, va a ser apto, ¿no? Desde luego también hay que tener en cuenta que estas no son pruebas definitivas, o sea, al final son pruebas de acceso, dentro de su propia formación policial específica existen otras pruebas, ¿no? En el caso de Policía Nacional pues existe por ejemplo un press de banca, existe las dominadas, existe un 1500, o sea, las pruebas cambian, ¿no? Pero en este sentido al final, pues todo va dirigido a que esa función se pueda desempeñar de una manera adecuada. Total, sí. Me parece interesante ese cuadro, digamos, que acaba de mostrar, porque Sí, lo vuelvo a poner. finalmente, sí, ahí va. Me parece interesante, por ejemplo, lo que se muestra de incluso más allá del sexo, que es algo que se nos puede venir mucho más a la cabeza en relación a la edad incluso, porque claro, al final hay chicos que quizás postulan a los 18 años, pero entiendo también que hay un límite de edad. Creo que en algunos países... No, depende de los países. En España había un límite de edad hace unos años y esto, pues, al final, no recuerdo bien la situación, ni sé cómo fue, pero sé que se eliminó, ¿no? Porque se declaró anticonstitucional el hecho de tener que limitar a las personas en función de la edad el acceso a un cuerpo de fuerza de seguridad del Estado. No recuerdo la edad, no sé si eran 35 o 30 años, pero esto se eliminó. De hecho, yo he tenido personas que han accedido a Cuerpo Nacional de Policía pues con 42, 43, 44 años y han superado evidentemente las pruebas igual que otros candidatos, ¿no? Al final yo creo que se trata de evaluar a la persona por sus méritos. A veces la experiencia también confiere unos recursos y unas habilidades que pueden ser interesantes, ¿no? Imaginemos que una persona ha trabajado, pues no lo sé, en logística, por decir algo, y domina muchos idiomas gracias a esas habilidades que ha adquirido y luego decide prestar servicio como Policía Nacional y se integra dentro de una unidad que tiene que ver con transportes o Claro, con como el o hablar aeropuerto, con digamos. personas. Claro, entonces puede aportar, ¿no? Esos conocimientos a un desempeño policial que no sea una empresa privada de logística. Por tanto, yo creo que la limitación por edad creo que han hecho bien, ¿no? en eliminar esa limitación.
Bueno, aquí en Chile hay limitación por edad, digamos, y también limitación por estatura incluso. Sí, aquí Son también, sí, sí. Sí. Entonces, eso aún no cambia, probablemente cambie incluso. Ha habido una deserción de tasa de inscripciones en ciertas fuerzas, probablemente como pasó en España, quizás no por Sí. las mismas circunstancias, digamos, pero en algún momento eso cambie. Quizás eso puede mejorar incluso lo que respecta a la propia institución o cuerpo, Ujú. pero bueno, es algo que se debe ir estudiando, ¿no? Sí, Y también va a depender mucho de la cantidad de inscritos que hay. O sea, al final no deja de ser un filtro y modificar la estatura mínima 2 centímetros arriba o abajo, pues puede suponer que miles de personas no puedan acceder, ¿no? Entonces, creo que también depende mucho de la cantidad de personas que postulan a los cuerpos y las divisiones de formación o las unidades que están dedicadas a la formación y a la selección de aspirantes, pues determinarán algunas condiciones u otras pues para limitar ese acceso y no tener a tantas personas, ¿no? Total, así es. Y como bien decía hace un rato atrás, de que en definitiva uno tiene que individualizar a ese aspirante, ¿no? Para el entrenamiento. Muy probablemente quizá hay un aspirante que Uh tiene -huh. un deporte al cual es aficionado, por ejemplo, quizás es un aspirante que le apasiona la calistenia, por ejemplo, y muy Sí. probablemente sea un crack en las dominadas y en todo lo que tiene que ver con el manejo corporal de las pruebas, principalmente en esa prueba de tracción, pero quizás en la parte de agilidad Uh -huh. no sea tan bueno, ¿no? O no tenga no sea tan hábil y no tenga una aptitud física tan, digamos, destacable como en lo que tiene que ver con pruebas en lo que respecta a la fuerza de tracción por su habilidad en la calistenia. Uh -huh. Y en definitiva, creo que al final uno debe prestar más atención a a esa prueba que quizás en la cual no es tan hábil, pero tampoco dejar de lado un 100%, ¿no? En lo que ya es hábil. Y ahora bien, es esa pregunta en el sentido de cómo podríamos, en definitiva, armar una periodización, por supuesto en términos generales, Uh -huh. en base quizás al momento en el cual está uno, en el sentido de falta un año para la prueba, faltan 6 meses, queda un mes nada más. Quizás muchas veces entrenadores Sí. pueden quemar, entre comillas, al aspirante y puede llegar incluso fatigado. A ver, al final, como hemos comentado antes, lo más importante es poder valorar a una persona desde una perspectiva integral, ¿no? Tanto los factores internos como externos que le van a condicionar. Sí es cierto que existen ciertas pruebas o ciertas actividades que pueden condicionar el entrenamiento de otras, ¿no? Por ejemplo, pues no sería indicado por la mañana hacer natación y por la tarde pretender hacer buenos tiempos en velocidad, ¿no? Por ejemplo, una prueba de velocidad. Por tanto, todos estas características de la persona, estos factores, van a condicionar. En ese sentido, el preparador físico tiene que, en primer lugar, ser honesto y conocer, una vez conocidos los detalles de esa persona, ver si su actividad es compatible o no. Por ejemplo, yo tengo personas pues, que les gusta jugar a fútbol, hay otras que les gusta practicar triatlón, hay otras personas que les gusta jugar a baloncesto, lo que sea, ¿no? Entonces se trata de que el entrenamiento sea al igual que en cualquier programa de salud, que se adapte dentro del puzzle que es su vida, de manera que le ayude a conseguir sus objetivos. Esta programación normalmente pues, va a depender el éxito también de otros factores, ¿no? De la experiencia previa, de la capacidad de entrenamiento, del tiempo disponible, del material, etcétera. La persona tiene que tener en cuenta siempre que el ser aspirante a un proceso o estar dentro de un proceso selectivo es algo complejo. Es algo complejo porque va a requerir no solamente de entrenamiento físico, sino también de preparación desde el punto de vista teórico, preparación psicológica y también preparación, tiene que vivir, es decir, hay gente que trabaja o hay gente que tiene compromisos personales, ¿no? Entonces, en este sentido, el entrenamiento tiene que estar muy bien diseñado y programado. Cuanto mayor tiempo sea del que dispongamos, mayor capacidad tendremos para que la progresión dentro del propio programa de ejercicios sea leve, o sea, es decir, no correr en los últimos 2 meses e intentar salvar lo que no es salvable, ¿no? Al final los milagros, pues se puede ir a un templo, pero la pista, el hierro, las pesas son lo que son y necesitamos, y el cuerpo necesita su tiempo.
En este sentido, las programaciones tienen que seguir los mismos patrones que se seguiría en cualquier proceso de entrenamiento. Habrá una fase de acondicionamiento general, una fase donde se adquiere una base tanto a nivel de fuerza, a nivel propioceptiva, a nivel de equilibrio, a nivel de acondicionamiento aeróbico, para posteriormente pues empezar con cargas un poquito más altas, una periodización puede ser ondulante, donde se manipulen intensidades y volúmenes para ir avanzando en el entrenamiento, para en las últimas 10 semanas, 8 semanas, empezar un proceso, ¿no? el tapping y el picking, donde digamos el cuerpo se ponga a punto para el día de las pruebas, ¿no? Lo que tiene que tener en cuenta cualquier preparador físico es sobre todo el tiempo del que dispone y que el entrenamiento sea efectivo. Como hemos dicho anteriormente, más no significa mejor, y a veces hay personas que solo pueden entrenar 4 días a la semana y no pueden entrenar 6. Algunos porque no tienen tiempo y otros porque no pueden, porque su cuerpo tiene muy poca experiencia en el entrenamiento. Y esto es algo básico que tenemos que tener en cuenta si queremos que el programa pues tenga éxito. Total. Y al final, la labor que desempeñan estos aspirantes, ya cuando están no siendo propio del cuerpo de la fuerza o en definitiva donde se desempeñen, hay también un grado de compañerismo, ¿no? Donde finalmente no solamente importa la aptitud física individual, sino que también hay otros parámetros que son importantes en este sentido de, por ejemplo, de colaboración, donde finalmente me lleva a esta pregunta de si es únicamente importante ese entrenamiento físico por sí solo o en ocasiones también se debería, ¿cierto?, incentivar e incorporar ese entrenamiento que desarrolle cierto grado de compañerismo o en gran medida también un gran grado de colaboración entre sus pares, porque al final uno no sale, ¿cierto?, a patrullar o digamos, a apagar un incendio solo. Desde luego, muchas veces se habla de los binomios, ¿no? Es decir, en la función policial, la función de bombero, siempre se habla del compañero, ¿no? Es decir, no se hace nada sin el compañero y una persona no toma decisiones de una manera individual sin tener en cuenta al grupo o a su compañero, porque esto puede perjudicar o puede poner en peligro no solamente su integridad física, sino la de los demás. Entonces, en este sentido, el trabajo físico que se suele hacer en las academias de preparación va también muy relacionado a apoyarse entre compañeros. Creo que es algo básico, que es algo importante, es algo que todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen que tener muy presente, ¿no? Y lo tienen, de hecho, es así. El hecho del compañerismo, del sentido de unidad, el sentido de grupo y el sentido de que la unión hace la fuerza. Si una persona quiere hacer las cosas de una manera individual, es muy probable que fracase o que ponga en peligro a todas las personas, no solamente a los que están sufriendo un percance, bien sea policial o bien sea un problema, por ejemplo, en un edificio, sino también a su propio grupo y a sus compañeros. Total, eso es muy importante, creo que se debería fomentar, digamos, por lo que involucra en definitiva la labor que van a desempeñar en el propio campo laboral. Y digamos que el tema del entrenamiento, hoy en día, por ejemplo, hay muchas tendencias, ¿no?, que están surgiendo con gran alcance en la población y también muchos entrenadores que están adhiriendo a, digamos, ser parte como en definitiva, como entrenador a estas tendencias. Sí que es cierto que, por ejemplo, falta mucho por investigar en lo que respecta a este entrenamiento funcional de alta intensidad, el HIIT o el CrossFit, ¿no? Hay un investigador del Colegio Americano de Medicina del Deporte, el doctor Yuri Feito, que a mi parecer es una de las personas o impulsores en esta tendencia de la investigación. Una referencia. Total. Y digamos que él incluso, ¿cierto?, en sus charlas ha comentado de que entrenamientos como el HIIT llevan años y décadas, ¿no?, investigándose y publicando papers, pero cuando vamos a otras tendencias como el CrossFit o el HIIT, el CrossFit, digamos, como marca, que es lo que se conoce en términos populares, no tiene mucha investigación, pero yo me he encontrado con algunos papers donde digamos, el HIIT tiene un impacto positivo en este tipo de población y a usted, digamos, que ha estado en mayor medida en contacto con opositores a este tipo de fuerzas, ¿qué le parece el HIIT
como propuesta, ¿no? O como método, sistema de entrenamiento para este tipo de poblaciones, y también qué deberíamos tener presente, ¿no? Al momento de plantear este sistema de entrenamiento en esta población, porque probablemente que los aspirantes hagan un snatch o un arranque, quizás podría ser un tanto lesivo, ¿no? Por lo que involucra la técnica de ejecución quizás de este movimiento. Entonces me parece que debería ser una respuesta no mucho más amplia en el sentido de me parece bien o no me parece bien, sino que hay que indagar un poquito más, ¿no? Yo, de hecho, en casi todos los programas de entrenamiento, ya digo que depende de cada persona, incluyo este tipo de propuestas por varios motivos. El primer motivo es porque funciona, es decir, se ha demostrado a través de diferentes artículos y publicaciones científicas que existen unos beneficios asociados en la composición corporal, en la capacidad aeróbica, en la fuerza, en el desempeño funcional, etcétera. También es un sistema de entrenamiento que es dinámico, en el sentido que motiva y no es tan aburrido, tedioso como el entrenamiento fitness clásico de ir al gimnasio, levanto, series, repeticiones, con un descanso muy concreto y demás, sino que es algo que de alguna manera pues, promueve esa interacción, y también podemos incluir actividades o ejercicios con compañeros, y por tanto en ese sentido siempre se genera pues este compañerismo, y me parece enormemente interesante. Y luego también por la propia función policial, ¿no? Policial o de bomberos, donde se combinan periodos de alta intensidad con periodos de más reposo. También hay que tener en cuenta que todas las funciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado muchas veces vienen acompañadas de un estrés psicológico, de un estrés físico elevado. Y este tipo de metodología de entrenamiento también nos permite trabajar esa parte, ¿no?, de estrés metabólico, cuando nosotros tenemos una fatiga muy elevada y aún así tenemos que seguir haciendo 2 burpees, o tenemos que hacer un snatch, o tenemos que hacer lo que sea, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que es enormemente importante. ¿Qué sucede? Que muchas veces, y hablando antes de lo de individualizar, ¿no?, los entrenamientos, y como bien has indicado, a veces se aplican sistemas de entrenamiento que no están adaptados en carga. No quiere decir que el entrenamiento per se sea erróneo. Lo que es erróneo es la administración de esa carga o de esos contenidos a una persona que no está preparada, ¿no?, y que puede provocar este tipo de lesiones. Y este es el principal problema. Muchas veces muchos preparadores intentan aplicar entrenamientos de personas que tienen ya un nivel más avanzado, un nivel experto, en personas iniciadas, simplemente modificando a lo mejor los pesos que utilizan, el volumen y demás, cuando realmente a lo mejor es que su técnica no es buena y tienen que empezar con un palo de escoba o con cualquier tipo de pica de madera a realizar las técnicas de los ejercicios para garantizar que la seguridad en la ejecución sea máxima, ¿no? Entonces, en este sentido, ahí tenemos, ¿no?, el balance y el equilibrio. Por una parte, se ha demostrado que funciona, se ha demostrado que es positivo, tanto desde el punto de vista físico como psicológico, y por otro lado tenemos que asegurarnos que se administra de manera correcta a las personas que pueden ser administradas. Sí, yo en lo personal adhiero bastante al HIIT o al CrossFit, o como se le quiera llamar, justamente por eso, porque es dinámico, porque puedo mejorar, digamos, múltiples aptitudes físicas, que en definitiva es, digamos, lo que se va a desempeñar ese policía o ese bombero, donde en algún momento va a tener que hacer quizás un sprint, en algún momento quizás va a tener que hacer una carrera, digamos, de mayor distancia, en algún momento quizás va a tener que aplicar una fuerza máxima, en otra quizás va a tener que aplicar fuerza de resistencia, y me parece que el entrenamiento tipo HIIT ofrece esas herramientas en la amplia variedad o gama de aptitudes físicas, y como bien usted menciona, es algo que funciona, pero en definitiva siempre y cuando se aplique de manera correcta, porque muchas veces se indica, ¿cierto?, que este tipo de entrenamiento es lesivo per se, pero en definitiva hay que indagar un poquito más allá. Al final es cómo se administra, ¿no? Es en definitiva quién está al frente dirigiendo la clase. Correcto. O el entrenamiento. Pero también creo que además de la individualización, además de los métodos de entrenamiento que se empleen, creo que también hay otro punto muy interesante a mencionar, como lo es, por ejemplo, que en carreras tipo OCR, estas carreras, una de las conocidas como la Spartan Race y demás, uno debe tener presente, por ejemplo, la vestimenta, como por ejemplo quizás el tipo de zapatilla que utiliza,
porque probablemente si voy con una de runner, voy a caerme en todo momento, si es que incluso está resbaloso, ¿no? La polera, quizás, la playera, también va a ser importante, porque si es un día de lluvia y es una polera, digamos, de algodón, quizás me va a suponer más peso al momento de correr. Entonces, creo que también está ese matiz importante a destacar en la preparación física para los opositores, donde al momento de intervenir, ¿no?, en el entrenamiento en esta población, si en ocasiones deberíamos utilizar quizás vestimenta más específica con la que cumple la función finalmente, o si la vestimenta en esta ocasión quizás no es algo tan relevante para la preparación desde su opinión y desde su... Sí, mira, la respuesta es muy fácil. Quizás un opositor, un aspirante todavía no tenga, bueno, primero no tiene el material para poder simularlo. Y segundo, va a tener una formación específica dentro de sus academias, ¿no? Donde sí se utiliza la vestimenta tanto de función policial como de bombero para poder, evidentemente, pues, simular situaciones reales que luego se van a encontrar en el día a día. De hecho, yo tuve la oportunidad de ver una investigación que se hizo con bomberos donde se simulaba el estrés físico, el estrés térmico también que sufren los bomberos cuando están desempeñando su labor, por ejemplo, en una extinción de incendios forestal. En este sentido, en esta investigación, lo que se les hacía es vestirse con su traje de bombero, con su bombona y con su máscara. Se ponía la instalación con aires acondicionados a 60 grados, 70 grados, y se les hacía correr en un tapiz y desarrollar cierto tipo de actividades. Se valoraban, pues, tanto temperatura corporal, niveles de sudoración, se valoraban estrés metabólico, frecuencia cardíaca, etcétera, y pues se veía que realmente el estrés que tienen durante todo el tiempo que están ejerciendo su labor, pues es enormemente elevado, ¿no? En este sentido, con ello, pues lo que se valoró es qué tipo de entrenamiento, qué tipo de ejercicios eran los más indicados para poder desarrollar esa función de bombero forestal en esas situaciones tan concretas. En el caso, por ejemplo, de funciones policiales, yo que tengo la suerte de poder entrenar a alguna fuerza especial, se trata no solamente de llevar el uniforme y muchas veces tampoco hace demasiado falta, sino simular situaciones reales, sobre todo de estrés psicológico y de estrés físico, ¿no? Esto es lo que realmente se va a valorar, más allá de que evidentemente en sus diferentes unidades van a llevar el uniforme y van a hacer ejercicios adecuados, sino que la preparación externa muchas veces es la simulación de ese estrés metabólico, fisiológico y ese estrés psicológico y cómo pueden seguir desempeñando tareas con la misma eficacia sin que se vea condicionada el rendimiento de su función por ese estrés que están llevando a cabo. Sí, es interesante aquello, ¿no? En definitiva, simular ciertos aspectos, no solamente de vestimenta, de temperatura, sino que también a nivel de estrés psicológico, pero al final todo eso, esa temperatura, la vestimenta va provocando un estrés al cuerpo finalmente. Eso es. Eso es finalmente, ¿no? Y me parece importante al final de que aquellos que están en la preparación física para este tipo de atletas tácticos, por decirlo de una manera, apliquen el entrenamiento con razonamiento y coherencia, ¿no? Ahora bien, ese razonamiento y coherencia también va a estar determinado por cuál ha sido nuestra experiencia en la lectura, de la recopilación de la evidencia, porque quizás lo que para mí es coherente y razonable, probablemente para usted no lo es, en el sentido de que Sí. quizás yo no lo he estudiado. Desde luego, de hecho, a día de hoy se está profesionalizando de alguna manera cada vez más lo que son la preparación interna de los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero aún se sigue haciendo y se hacía evidentemente años atrás el hecho de llevar sistemas de entrenamiento que eran mucho a ver quién manda a hacer la mayor barbaridad, ¿no? En el sentido de el objetivo no es que estas personas estén físicamente bien, sino era un estrés físico que acompañaba a un estrés psicológico tremendo y cuanto más mejor, ¿no? Y al final, pues, digamos que esos conceptos se están cambiando gracias a la evidencia científica y también a profesionales pues, que están empezando a trabajar con estos grupos que desempeñan una función pues, tan importante para la sociedad. Sí, y en definitiva aquellos que estén aquí presentes viendo esta charla, yo recomiendo sin lugar a dudas seguir al doctor Diego Alonso, si nos puede dejar o mencionar ahí a viva voz o quizás con alguna imagen su
su red social de Instagram, que a mi entender es donde mayormente divulga para las personas. Entiendo que en Twitter también, pero quizás las personas son más de Instagram. Sí, Y EP Diego Alonso, como viene debajo de mi imagen, pues todas las personas que quieran seguirme, pues ahí tienen ¿cómo se dice? El nick, ¿no? sí, el nickname. Y digamos ahí, también yo había visto esas imágenes, ¿no?, de diferencias por países en su Instagram, porque me pareció muy relevante, y a raíz de eso no ha nacido la pregunta de si entre países difiere o no, y hay otras publicaciones suyas en relación a la preparación física que son muy destacables de poder mirar, y al final también todo este tipo de publicaciones que uno hace en las distintas redes sociales dan también para pensar uno en el sentido de, bueno, voy por buen camino, voy por quizá un camino equivocado, y si quizás vamos por un camino equivocado, está bueno acercarse a las personas que tienen un conocimiento mayor, que en este caso, ¿cierto? Usted tiene un conocimiento, a mi parecer, muy alto en el sentido de lo que tiene que ver con la preparación para las fuerzas, para los cuerpos de seguridad, y también por la experiencia que ha tenido in situ con este tipo de atletas tácticos. Así es. La verdad es que al final las redes sociales nos permiten pues llegar a muchas personas. Yo, como a veces pues has comentado, ¿no? Yo siempre respondo, siempre que se me pregunta y que tengo una respuesta que es válida, pues estoy abierto a responder cualquier cuestión y cualquier pregunta que reciba a través de mis redes sociales. Y yo creo que es un medio muy importante de divulgación del conocimiento, de quizás en un área que recientemente acaba de empezar a profesionalizarse de alguna manera, donde se están adquiriendo nuevos niveles de conocimiento, nuevos niveles de especificidad dentro de los entrenamientos, de acuerdo a los roles y a las funciones que se llevan a cabo. Y creo que, bueno, que la aportación que puedo hacer yo en redes sociales pues pretende dar ese granito de arena de conocimiento desde la ciencia y desde la experiencia práctica. Con lo cual, pues espero que sea útil para todas las personas que sigan mis redes sociales. Sí, bueno, y al final es justamente por las redes sociales que estamos charlando aquí, porque fue por ese medio finalmente que lo ubiqué. Y claro, al final, como bien dice, la red social es un medio importante para la divulgación, porque si no, los papers, a pesar de que sean medios electrónicos, estarían juntando polvo, ¿no? Y es relevante darle vida a través de la divulgación a los distintos artículos científicos. Así que nada, quiero darles las gracias por haber estado aquí. A ti y a vosotros por seguir esta charla. No, muchas gracias por la oportunidad, y esperamos que en otro momento también pueda robar un poquito de su tiempo para que nos pueda compartir todo su conocimiento y experiencia. Y desde el equipo High Fitness, que es donde divulgo, muy agradecido. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo y, como siempre, pues me tenéis a vuestra disposición para cualquier iniciativa. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.